Bienvenidos, estamos en Espacio Público. Soy Álvaro Pop y para mí es un verdadero gusto seguir con este proyecto de encuentro, este proyecto en donde nos queremos escuchar todos, en donde queremos darnos la oportunidad de explorar esos esfuerzos de participación política, de hacer un nuevo país, sobre todo reconociendo la existencia de una multiculturalidad en donde los pueblos indígenas son determinantes. 42% de población maya es determinante y desde la ruralidad también lo es. Por eso decimos, con ser honestos, basta. Y en el ejercicio de este encuentro, el ejercicio del espacio público, para mí es un verdadero gusto y un honor tener la presencia el día de hoy de Alejandro Ayamatei. Bienvenido, Alejandro. Álvaro, muchas gracias. Gracias por permitirnos estar en este espacio público. Muchas gracias. Igual, no sé si te recordarás cuando en el Tribunal Supremo Electoral se organizaban las elecciones. Igualmente tuve la oportunidad de trabajar en ese equipo de logística, de distribución, de armar las elecciones que tenías en el Tribunal Supremo Electoral. Estábamos como 200 libras más delgados, 100 vos y 100 yo. Éramos mucho más jóvenes, pero es una experiencia que ayuda a entender también la lógica de país. Y en esa lógica de país es la segunda ocasión en donde tienes una participación presidencial. ¿Qué elecciones trae tener esta oportunidad? Porque obviamente no muchos guatemaltecos tienen estas oportunidades. ¿Qué elecciones trae una segunda participación de candidatura presidencial? Bueno, está un poco más complicada que la anterior. El tema de que me han tenido refundido en la cárcel, pues lógicamente rompió un proceso que traía una lógica y que habíamos estado 2 años, 7 meses recorriéndonos el país, no impulsando a un partido político, sino un proyecto político que buscaba llegar a esas comunidades, llegar a las comunidades más abandonadas, comprobar muchas cosas de las que este país tiene para poder plantear soluciones. Uno no puede plantear soluciones a problemas que no conoce. Por ejemplo, nosotros lo decimos, ¿verdad? O sea, este país tiene que entrarle muy fuertemente al tema de la pobreza y al tema de la corrupción. Y dentro del problema es la pobreza y la corrupción. ¿Por qué esos dos? Porque todo el mundo dice, seguridad. No, pues es que la seguridad, mientras haya pobreza y corrupción, la seguridad no se puede corregir. Los problemas de educación no se pueden corregir, los problemas de salud no se pueden corregir, los problemas de deterioro del medio ambiente tampoco. Hay que entender que las causas estructurales están en una pobreza aberrante que alcanza el 78% de los guatemaltecos y una corrupción que es realmente impresionante. Cuando este gobierno se retire, Álvaro, se habrá gastado en 4 años la suma pequeña, módica suma de más de 200.000 millones de quetzales. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos los guatemaltecos es, ¿y dónde está el dinero? Porque no está en más seguridad, no está en mejores carreteras, no está en más hospitales, no está en más escuelas, no está en una mejor calidad educativa, no está en más puestos de trabajo, no está en una mejor economía. Entonces, ¿dónde está el dinero? No está en menos desnutrición. ¿Dónde está el dinero? Definitivamente no parece un país fácil, un país con muchas complejidades, tanto coyunturales como estructurales, pero llegar a esa comprensión implica vocaciones. Y de médico a político hay un salto importante. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, fue producto, en primer lugar, mi enfermedad, que me dio cuando estaba en el último año de la carrera. Yo, te recordarás, me gradué cuadripléjico, he estado 3 veces paralizado de la nuca para abajo. Dios tan lindo detuvo la enfermedad hace 19 años ya. Eso me dio muchas oportunidades. Entré a trabajar por necesidad al Ministerio Público, porque no hay a quien me diera un trabajo, un médico en silla de ruedas. Vaya que sé un poquito de lo que es discriminación, porque por las condiciones físicas también discriminan. Absolutamente. No solamente por el tema de tu procedencia económica o tu procedencia, tu origen de raza, sino que también por tu condición física te discriminan. Estando ahí me hice cargo de todo lo que era la atención y planificación de casos de desastres. Fue cuando me llama entonces el licenciado Gerbruger, viendo las actuaciones que teníamos en el tema de desastres, en inundaciones, el conflicto armado interno. A mí me tocó mucho el ir a atender a las primeras poblaciones que después se convirtieron en las comunidades en resistencia en el Triángulo Ixil. No tenían ni nombre todavía.
eran el jamón del sándwich que huía de dos grupos y que en unas condiciones impresionantes de desnutrición, comiendo nada más majunche, que era lo único que encontraban en esa selva, y algunas raíces. Esa gente llegaba, se asentaba en un lugar, había que atenderla, se levantaban y se iban, estaban ahí semanas nada más, huyendo de los dos actores del conflicto armado interno, impresionante. A mí me tocó estar atendiendo todo eso, hacer los primeros diseños de cómo tratar campamentos de refugiados en Guatemala, pues no existía nada al respecto. Y entonces el Tribunal Supremo Electoral me invita al licenciado Gerbrugger a hacerme cargo de las elecciones del 85. Yo le dije, ¿y por qué? ¿Por qué las elecciones? Yo, que una vez fui a votar por un candidato a la presidencia y se clavaron mi voto. Bueno, no teníamos mucha experiencia en el voto, éramos jóvenes. Y me dice, bueno, porque usted siempre se ha encargado de desastres, entonces hágase cargo del desastre que han sido las elecciones. Ahí es en donde principio involucrarme realmente en política. En el 1990, luego de mi tercera elección, renuncio el día que entrego los resultados, porque le digo al licenciado Gerbrugger, mire, el problema no son elecciones libres, el problema no es realmente que tengamos o no elecciones libres, porque eso ya probamos que se pueden hacer. El problema es que el cartón de lotería está viciado. No es la gente correcta, son intereses. Y presento el 6 de enero de 1991 a las 12 menos 20 de la noche. Presento los resultados finales de la elección, de la segunda vuelta, y mi carta de renuncia. Y ahí, a partir de ese entonces, principié a meterme en lo que era una participación, ya puesto de participación política, aunque no era partidista, pero sí puestos públicos ya más evidentes. Y en ese ejercicio de saltar a la logística electoral, hay una lección que me parece que estos 25 años estamos repensando, y es el sacar el centro de votación cercano al área rural y tenerlo más urbano. Hoy pareciera que estamos de nuevo en ese ejercicio de buscar al ciudadano rural, y eso pareciera bueno. Digo pareciera porque alguien con esa experiencia, ¿cómo lo ve? Las circunscripciones electorales municipales. Álvaro, el problema de Guatemala es que cualquier cosa que hagas, tenés que hacerla pensando en la debilidad del Estado. Porque hay muchas leyes que se hacen, pero no se piensa en la debilidad del Estado. Entonces se quedan en simples, buenas intenciones, pero que son agarradas y manipuladas por las personas más interesadas. El concepto del por qué era más urbano tenía una razón y tenía una lógica. Estábamos en un conflicto armado, no era seguro, ni las cabeceras. Sí, por supuesto. Entonces había una lógica que se mantiene hasta las elecciones pasadas. Sin embargo, inmediatamente principió el manipuleo del padrón electoral. Principiamos a ver, por ejemplo, el año pasado, cómo alcaldes manipulaban a poblaciones vecinas para pasarlas a su padrón y manipularlas en función de acercarlos a una aldea en donde es menos visible el control, en donde va a ser menos posible que hayan fiscales y donde haya menos medios de comunicación. Entonces se pasan muchas cosas turbias. Pero la convicción del voto secreto, la convicción de que no hay un control en el momento preciso de hacer el voto, ¿no existe ya en la población o existe? Sí hay controles. San Diego, municipio de Zacapa, en las elecciones pasadas, bajaban a la gente de los buses para quitarles las cédulas, grupos de hombres armados. En varios municipios de Jutiapa, en las aldeas, hombres con AK-47 acompañándote en el transcurso de la cola para decirte por quién tenías que votar, en un acto flagrante de intimidación. La compra de votos es pero impresionante. El manejo del dinero que viene del narco y del crimen organizado en función de los candidatos que les conviene está a la orden del día. Estamos hablando de un sistema profundamente clientelar. No se puede participar. Y totalmente clientelar. No se puede participar si no se tienen un nivel de recursos que ahogan las posibilidades de reflexión y de conciencia ciudadana. Por eso es que hay que participar. ¿Cómo se modifica eso? Por eso es que hay que participar, haciendo conciencia. Haciendo conciencia. Y ese es un papel de los partidos políticos. Sí. ¿Por qué no ha sucedido? Porque tenemos un sistema político que es
corrupto, es asquerosamente podrido, en donde son grupos y clanes. Hemos llegado al colmo de tener clanes, ahora tenemos hasta dinastías. Ahora ya viene el padre, el hijo. Hay unos partidos políticos que si el Chucho pudiera levantar la mano, lo ponen en la planilla de diputados, porque ahí va el marido, la mujer, el sobrino, el primo, todo el mundo. Como que si no hubieran posibilidades de sacar adelante el país o no hubiera un liderazgo en el país. Pero pareciera que la población sigue votándolos. Desgraciadamente. Cuando vos mirás que hay distritos electorales en donde hay, desde el 85 están en el Congreso los mismos y siguen, y uno dice, pero mire doctores, que queremos que eso cambie. Yo les digo, bueno, pues son ustedes los que lo tienen que hacer cambiar, no votando por esos partidos. ¿Pero qué cambia primero? ¿El sistema o la gente? Si tenemos gente nueva, gentes jóvenes que solamente llegan a oxigenar un sistema que, como has dicho, está podrido. Y no solo gente joven. Se necesita, en muchos de los casos, se requiere de gente que tenga experiencia política, que pierda el miedo de participar, o por lo menos lo haga abiertamente. Porque hay muchísimos medios de comunicación, personas que tienen relación con medios y cuestiones que van con su propia agenda también y contribuyen. Pero también con sus propios recursos. Pero aquí se ha desvirtuado algo, fíjate Álvaro. Por ejemplo, todo el mundo hace creer que en Guatemala tenemos 2 segundas vueltas. Y es una primera vuelta con una lógica, con un sentido, claro, y una segunda vuelta con una lógica y un sentido. Aquí nos tratan de vender la política de los rojos y los cremas. O sea, hay rojos y cremas. Y al sistema le conviene que la final sea rojos y cremas. ¿Por qué? Porque si la final es rojos y cremas, está asegurada la cobertura, está asegurado los ingresos. Entonces, durante 4 años se pasan armando a los rojos y los cremas. Pero de repente viene Cobán, viene Xelajú, viene Suchitepeques y arman un trabuco terrible. Pero eso aparentemente en esta elección se ha modificado. Hoy tenemos una discusión de segundos lugares. Ahorita están corriendo a ver a quién ponen como rojo crema. Porque se les cayó el otro que tenían previsto para un esquema que estaba previsto. ¿Y eso se comprende en el interior del país, en las discusiones municipales y departamentales, o sigue siendo una discusión muy metropolitana? Yo sí lo planteo como es. Hemos abierto los ojos de cualquier cantidad de gente. De hecho, por ejemplo, entre los estudiantes universitarios, la reflexión es impresionante, cuando se hace, como choca, cuando uno pone los argumentos perfectamente estructurados y con pruebas de cómo se hace, lograr sacar a esa juventud de ese autismo social que le llamo yo, de no miro, no oigo, no hablo. Autismo social que de veras tenemos que platicar de nuevo porque desde el interior del país nos están escuchando. Vamos a unos mensajes. Muchas gracias por estarnos viendo.